Partido de Unidad Nacional PUN presenta La Hora de la Unidad. Con el PUN, con soluciones que la patria espera. Que viva la unidad, que viva la razón y que viva el corazón que late por la paz. Unidad que armoniza a los hombres, unidad, bendición de la paz, unidad que nos trae la esperanza de vivir con justicia social. Unidad que bendice las glorias de las luchas por la libertad y bautiza de nuevo la historia de la patria y la nacionalidad. Unidad que ennoblece tu alma, liberando palomas de paz y elevar hasta el cielo el principio, libertad con justicia social. Unidad que te alumbra el espíritu como tea de luz celestial y seguir la conciencia de Cristo, moraleja de amor y de paz, moraleja de amor y de paz. Buenas tardes a toda la República Dominicana, sean todos bienvenidos a este su programa La Hora de la Unidad. Yo soy Pedro Ramírez y desde ahora estaré hasta las 2 de la tarde llevándole las incidencias de este espacio que es el órgano de difusión del Partido de Unidad Nacional PUN, el partido que liderea el licenciado Pedro Corporán Cabrera. No se muevan de sus asientos, que en breves instantes presentaremos a todos ustedes todo el contenido de este espacio del día de hoy. Verde, blanco y azul son los colores de nuestra bandera. Es el Partido de Unidad Nacional, el PUN, que en el país hará una patria nueva. Será la esperanza con el PUN, con soluciones que la patria espera. Llevará trabajo, educación y salud a cada surco de nuestra tierra. Es el Partido del PUN. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el Partido del PUN. Para obtener más información acerca de nuestra organización, favor llamar al teléfono 809-683-3611 o acceder a nuestra página web www.pun.com.do. Mi hija, te voy a leer una obra. Se titula El Renacimiento Dorado del IDECON. Todo comenzó el 28 de agosto del año 2007. Recuperación de bienes del patrimonio público. Remodelación del edificio central. Nueva flotilla de vehículos. Saldo total de la deuda. Aumento a pensionados y jubilados. Salario mínimo de 8.774 pesos. 100 nuevas cooperativas. Capacitación del personal. Nuevo local Cibao Central. Eventos internacionales. Relanzamiento sector pesquero. Agenda despacho primera dama. Papi, ¿qué es magia? No, mi hija. Moral y trabajo, como lo enseñó el profesor Juan Bosch. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Moral y trabajo. Más allá de delirios de terror generados por capítulos históricos del pasado, queremos proclamar aquí que ciertamente, señoras y señores, el bien hay que imponerlo en la República Dominicana.
decir que no sea una frase que enarbole una doctrina de sabiduría y que induzca la realización de una gran obra de bien, porque es cierto, el bien hay que imponerlo, y para imponer el bien no es necesario conculcarle las libertades a un pueblo y mucho menos cegarle la vida de ningún ser humano. Para imponer el bien solo necesitamos que ascienda el ejercicio de poder del Estado un código de convergencia de dos grandes virtudes que son la moral y el trabajo. Lo único que necesitamos es una concepción de poder en el Estado Nacional que asuma la responsabilidad de aplicar la ley, de adoptar principios y además de garantizar la unidad, la justicia social y la paz para todos los dominicanos, como la ropa del partido. Uno de los momentos que a mí más me gusta de este espacio es el comentario del líder, guía, fundador, ideólogo del Partido de Unidad Nacional PUN, el licenciado Pedro Corporán Cabrera. Como cada sábado, presenta a todos ustedes su interesante comentario que en esta ocasión le invito a que se queden ahí para que lo disfruten de pies a cabeza. La hora de la unidad. Con soluciones que la patria espera. Apreciados amigos, si quisiéramos comentar lo que consideramos una página de historia firmada por la gestión del Partido de la Unidad Nacional PUN en la dirección de la institución del Estado denominada Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOD. Una historia de ejercicio público que nos permite autoridad moral para decirle a la sociedad que ha alcanzado categoría paradigmática, que es de trascendencia histórica en la evolución de 47 años de este ente oficial, sobre el que hay que decir para la conciencia nacional que es para el sector socioeconómico del cooperativismo de la República Dominicana lo que la Superintendencia de Bancos es para la Banca Nacional. Es decir, el ente oficial destinado a que ese sector que se llama cooperativismo, que está diseminado en toda la geografía de la República, que organiza a los seres humanos dentro del concepto de la doctrina cooperativista, pero que independientemente de esa identidad, tiene una faceta de producción de riqueza. Y en el marco de las diferentes tipologías de cooperativas que existen en la República Dominicana, las llamadas de ahorro y crédito se convierten en instituciones de intermediación financiera. Y observando esto, necesariamente entonces hay que concluir que son entes activos importantes del sistema financiero de la República Dominicana. Y en la sociedad moderna y en el contexto de lo que le llaman la economía integracional, les preocupa hasta a los organismos económicos internacionales que un sector que en este momento tiene capacidad de movimiento de más de 60.000 millones de pesos anualmente en el sistema financiero nacional, que representa casi el 6% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana, que ya aquilata patrimonio por más de 40.000 millones de pesos, que tiene activos por más de 35.000 millones de pesos, que emplea a más de 50.000 dominicanos, que el año pasado, señoras y señores, produjo más de 800.000 soluciones crediticias, hay que entonces necesariamente concluir que es un sector de importancia trascendental para la llamada microeconomía. Y si nos remitimos a las concesiones económicas modernas del capitalismo actual, toda vida económica de la sociedad moderna
se compone de la llamada macroeconomía y microeconomía. En consecuencia, para el Estado es de importancia trascendental preservar una versión y preservar la otra versión, la economía interna. Y para la nación dominicana entonces es vital proteger los intereses del Estado Nacional y de la sociedad en relación con cualquier sector de la vida socioeconómica de la República Dominicana. Y el sector cooperativo nacional opera en este momento en el marco de una legislación para nosotros anacrónica, desfasada, anclada en el pasado, ya superada por los tiempos, que no le garantiza a la sociedad las normas prudenciales, que no le garantiza a la sociedad protección de sus intereses, que no le garantiza a la sociedad que este sector llamado cooperativista opere y funcione en el marco de normas jurídicas modernas. En consecuencia, deseamos destacar que es imperativo que el Estado Nacional de la República Dominicana haga conciencia de lo que representa el sector cooperativo nacional y su necesidad preeminente de ser renormatizado con una nueva legislación especial que respete su naturaleza, pero que de alguna manera contenga las normas regulatorias para que ninguna cooperativa del país o el sector en términos general se pueda convertir en una amenaza, en un peligro de desestabilización del sistema financiero nacional, con consecuencias prácticamente parecidas en muchos sentidos a lo que generó la Banca Nacional de la República cuando se derrumbaron los bancos conocidos como Baninter, Bancrédito y otros que sus secuelas financieras en la vida económica nacional prácticamente hipotecó a todos los ciudadanos de la República solamente con ese caso por espacio de por lo menos 20 años. Y las demás consecuencias colaterales de todas las naturalezas que produjo en la sociedad nacional, no seremos capaces nunca de evaluarla en su justa dimensión. Introducimos de esta forma para decir entonces, señores, que la nueva administración del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOD, conducida por la visión macro del Partido de la Unidad Nacional, ha prohijado en esta institución un verdadero renacimiento dorado y ha mandado al archivo de la historia al viejo IDECOD indigente, irresponsable, paria, incapacitado y decimos nosotros incluso cómplice por acción y por inacción de múltiples expedientes de quiebras de cooperativas que generaron grandes niveles de injusticias porque dejaron en la orfandad a miles y miles de socios que, creyendo en el cooperativismo, se organizaron por años en estas instituciones, en sus respectivos predios de producción, y se desprendieron, señores, de parte de su sudor, de parte de su salario, para invertirlo en prohijar un patrimonio en cualquiera de estas cooperativas. Y sencillamente, ¿saben qué ha sucedido a lo largo de la historia? Que cuando han quebrado estas instituciones, los patrimonios correspondientes han quedado en el limbo jurídico. Sí, señores, como escucharon, en el limbo jurídico, que quiere decir que una cooperativa quebraba y el patrimonio quedaba suelto a expensas de las águilas rapaces de la criminalidad y la delincuencia. Y se engullían entonces todo lo que había sido el producto de 20, 30, 40 o 50 años de aporte de los trabajadores en el caso de cooperativas de producción.
o de los socios humildes que creen en el concepto cooperativo. Y usted se ha puesto a imaginar cómo se consumaban semejantes injusticias de orfandad jurídica por la irresponsabilidad de un ente del Estado que es el IDECOT, creado para proteger los intereses de los socios de la sociedad y del Estado, creado para garantizar niveles de justicia con estos seres humanos, creado precisamente como dice la ley, entre otras cosas, no solamente para formar una cooperativa, para incorporarla a través de un decreto del Poder Ejecutivo, para intervenirla cuando las realidades lo exigen, sino también para liquidarla cuando ya es inminente su desaparición, tomando ese patrimonio, esa riqueza, esos recursos y acorde como dice la ley 127-64 y su reglamento de aplicación el 823-86, a través de la competencia jurídica que le otorga al IDECOT la ley que lo crea, que es la 31-63, hacer justicia, protegiendo ese patrimonio, liquidando ese patrimonio como corresponde, honrando todos los compromisos acreenciales que en ese momento tenga un proyecto cooperativo determinado y reintegrándole a los socios los recursos que en todo caso excedan a solventar todas esas obligaciones, que es lo mismo hasta cierto punto que reconocer y reivindicar los recursos que durante años un ser humano en una cooperativa ha invertido como producto de su trabajo. Y precisamente les repito lo que sucedía, que todo ese patrimonio no se liquidaba por la irresponsabilidad de IDECOT. Por eso podemos nosotros hablar, el Partido de la Unidad Nacional, con su visión de unidad, justicia social y paz, con su concepción humanitaria, con su doctrina de la moral y el trabajo, de que hemos fundado, hemos reconcebido al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT, de que podemos hablarle a la sociedad nacional de un nuevo IDECOT, de un IDECOT que no permite que sucedan esas injusticias. Y lo introducimos de esta manera tan amplia porque en la sociedad dominicana no se entiende la real misión del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT. No se entiende que es un ente creado para evitar que una cooperativa sea vandalizada, para evitar que una cooperativa sea administrada cometiendo actos de corrupción y de peculado, que los socios de una cooperativa sean estafados, como ha sucedido con muchos casos que encontramos heredados de administraciones anteriores. Y de hecho, me permito señalar uno de ellos llamado Copafi, de la ciudad de Mao, un proyecto cooperativo que les recibió recursos ofertando tasas de intereses altísimas a muchos de los pobladores de esta provincia. Y luego desaparecieron los recursos, quebró la cooperativa e incluso hay que destacar que hubieron casos conmocionantes desde el punto de vista humano, de personas mayores que vendieron propiedades para depositar esos recursos en esa cooperativa. Y luego el impacto de la quiebra y la desaparición de sus recursos le provocó hasta la muerte a través de ataques cardíacos y otros tipos de crisis de salud. ¿Y quién hizo justicia? El Estado Nacional tiene como misión suprema proteger a los ciudadanos y garantizar el bien. Y nosotros como partido político creemos firmemente en una concepción filosófica de ejercicio de poder basada en educación y autoridad, que quiere decir concientizar a los ciudadanos, educar a los ciudadanos, formar a los ciudadanos para crearle conciencia del bien y conciencia del mal, para luego entonces cuando se transgreden las normas, cuando se viola la ley, cuando se comete un acto destinado al mal,
tener la autoridad moral, el Estado como instrumento de dirección de la sociedad, de castigar el delito, de sancionar las malas prácticas lesivas a los intereses de la nación, el Estado y los demás ciudadanos, de proteger el Estado de derechos de las personas, de proteger, señoras y señores, los intereses particulares de la nación como concepto colectivo social y de cada uno de los ciudadanos que la integran. Entonces ahí tenemos el espejo del caso Copafi, un antro de injusticia. Pero tenemos casos también como por ejemplo la cooperativa del Ingenio Porvenir. Y hay que imaginarse cómo surgió ese patrimonio de la mano de trabajadores del machete en los campos cañeros de la República Dominicana, en la época de las glorias de la industria azucarera, que dejó como secuela almacenes de miseria diseminados por la República. Y aquellos trabajadores que creyeron en el sueño cooperativista, que fueron conquistados para integrar estas instituciones, aportaron durante años parte de su exiguo salario para que surgieran esos patrimonios, adorando quizá el sueño del progreso para la escuela o la universidad de un hijo, o para la consecución de una casa, de un hogar. Y sencillamente, ¿qué sucedió con la cooperativa El Porvenir? Desapareció como por arte de magia. Quebró con la misma quiebra de la industria azucarera. ¿Y qué hizo el IDECOT? Liquidó el patrimonio para devolverle a esos trabajadores su sudor de tantos años. No, señor. IDECOT, con su sentido y su conducta de inacción, se convirtió en cómplice de la consumación de esta injusticia de lesa sociedad. De manera que este tema es de importancia trascendental para el Estado y la sociedad nacional. Y lo hemos introducido de esta forma para concluir diciendo que esta administración del PUN en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT sí está firmando páginas de historia, y anunciamos a toda la sociedad dominicana que ya ha podido percibir en algunos medios de comunicación la conclusión exitosa, moral y de justicia del expediente del proyecto cooperativo ARS Salucot. Primera vez en la historia de 47 años del IDECOT para iniciar una era nueva. Y sucintamente le decimos los resultados. Liquidamos el patrimonio, lo único que tenía la ARS, consistente en un edificio donde operaba cuando estaba vigente, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres. Se liquidó, se protegió el patrimonio, se reunieron todos los demás recursos, se generalizó el resultado financiero, se honraron todos los compromisos de todos los acreedores sin importar el volumen de la deuda, desde 500 pesos, 600 pesos, hasta cientos de miles de pesos. Y luego que se honró todo ese compromiso, salvando precisamente la dignidad del cooperativismo de la República Dominicana, se tomó el excedente y se le reintegró a las cooperativas que formaban parte del cártel de instituciones que fundaron la ARS Salucot, un proyecto cooperativo de segundo nivel para participar en el negocio de la salud en la República Dominicana. Página de historia, paradigma para la evolución de esta institución del Estado y de alguna forma un ejemplo a seguir que anuncia la República Dominicana que el cooperativismo nacional del país ha entrado en una nueva era de responsabilidad, de garantía y protección de los intereses de la sociedad y el Estado Nacional de la República Dominicana. La hora de la unidad. Con soluciones que la patria espera.
En el día de hoy trataremos agendas que la administración considera de importancia trascendental en el sentido de que se trata de tópicos para insertar al IDECOT en una nueva era como ente de supervisión, fiscalización y garantizador de los intereses de la sociedad, el Estado, el sector cooperativo, el orden jurídico nacional y todos los entes de lícito derecho que intervienen en estas instituciones socioeconómicas que denominamos cooperativismo de la República Dominicana. Uno de los temas por lo que más ha sido cuestionado precisamente el IDECOT por algunos sectores del propio sector cooperativo, que yacía en los archivos de la institución, transgrediendo los preceptos de la ley y sin que el ente oficial consumara su misión jurídica moral, por así decirlo, porque entiendo yo humildemente que esta es una de las partituras de esta legislación especial que le faculta y le exige al ente oficial que se lleve a consumación acorde con los preceptos de ley para garantizar los intereses más importantes de lo que es el sector cooperativo nacional y la misión de justicia y de bien que el Estado Nacional tiene como principio sagrado. Y lo digo así porque un expediente cooperativo que queda sin consumarse el proceso de liquidación es un expediente cooperativo generador de grandes injusticias, que desconoce derechos, que deja en la de protección y en la orfandad a franjas humanas mayoritariamente humildes. Porque una cooperativa que surge con el sudor de los trabajadores, con el sudor de los seres humanos, como hay muchos casos consumados como injusticias irreversibles en la historia del IDECOT de 47 años, muchos alrededor del país. Así estaba el proyecto ARS Salucó, archivado. Y hay que saber, señores, lo trascendental que es la misión del ente oficial cuando quiebra una cooperativa, con un patrimonio que surgió a veces con 50 años de esfuerzos de seres humanos e infelices que, esperanzados en el sueño cooperativista, decidieron poner parte de su sudor, de su salario, a veces bastante irrisorio porque muchos de ellos son de los sectores laborales más inferiores de la sociedad nacional, en una cooperativa, para que prohijara un patrimonio que luego supuestamente le iba a proteger sus sueños, sus aspiraciones, los intereses de su familia, etcétera, etcétera. Y luego que quiebra ese proyecto, entonces el ente oficial dejaba esos patrimonios en la orfandad y en el limbo jurídico. No se liquidaban esos patrimonios. Al no liquidarse, lógicamente las águilas rapaces de la delincuencia y la criminalidad se apoderaban de esos patrimonios, se los engullían, se los repartían, y todos esos seres humanos que quizás con un machete en la mano de sol a sol en un cañaveral, como el caso de la cooperativa del Ingenio Porvenir, aportaron ese % de su salario para eso, nadie le hizo justicia. Yo siempre he dicho, señores, y es una de las cosas que más me ha conmovido en mi gestión en esta institución, que las injusticias que se han consumado solamente por eso a lo largo de 47 años, primero, para mí son de lesa sociedad. Segundo, son irreversibles, ya no es posible, porque son realidades consumadas ya tan distante a este tiempo, que ya no hay mente genio posible de que revierta nada de eso. Por eso yo introduzco a la conciencia de los miembros del Consejo que la era que estamos comenzando es de trascendencia histórica, es realmente paradigmática para hacer justicia.
para ayudar a proteger el Estado de Derechos, para hacer el bien. Por eso estamos confrontando muchas divergencias y problemas con personas y sectores que no entienden el rol del IDECOT y que no entienden lo que sucede y cuál es la secuela real cuando el IDECOT no juega su papel en el sector cooperativo nacional. Es como que cuando sucede eso, entonces el mal entra y se enseñorea en este sector y se apodera absolutamente de todo. Porque es prácticamente excluyente. Es como una relación inversamente proporcional. En la medida en que el ente oficial no juega su papel, en esa misma medida sube el mal e imperialmente controla y se engulle todo. Y en la medida en que lo juega, baja el mal y sube el bien. Así lo ve este humilde servidor. Y ustedes me perdonan si yo he elegido palabras, podríamos decir, filípicas, para introducir este tema. Pero es que considero realmente que con la consumación de este expediente de ARS Salud Corp, estamos poniendo la primera piedra para entrar en una nueva era en la que terminen esas cosas. Porque es penoso hablar de todas las cooperativas que fundaron los trabajadores cañeros solamente en esa área, que llegaron a formar patrimonios pingües en la sociedad nacional, y ninguno de esos proyectos fue liquidado, ninguno. Usted comienza por el ingenio más importante y más grande de la historia de la República y que fue el más grande en la historia del mundo en un momento determinado, que es Río Jaina, que luego lo desplazó Cuba. Y usted empieza a investigar eso, y usted dice, pero Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Porque todo aquel patrimonio que yo desde niño llegué a conocerlo en toda su extensión, quedó suelto y fue depredado, y los avivatos lo devoraron como carroña en el desierto. ¿Y quién le devolvió nada a esos trabajadores? Nadie. Trabajadores que, por cierto, son una herencia de vergüenza de la gloria de la industria azucarera nacional. Porque hoy tenemos batalles que son almacenes de miseria diseminados por todas partes. Pero con esos patrimonios solamente de las cooperativas, el grado de miseria fuera otro. O quizá no fuera miseria, fuera pobreza. Y yo he estado haciendo algunas investigaciones y todavía hay bienes tirados por ahí que no se sabe qué sucedió con ellos, ¿verdad? Pero todo desapareció. Ese mismo caso se ha consumado a lo largo de 47 años. Nadie sabe aquí cuántas veces. Y yo hasta diría que ojalá que alguien se animase, que tenga el acervo, la capacidad, el intelecto, la academia, para hacer un libro sobre la base de una investigación relacionada con eso. Entonces lo introducimos así, señores, porque ARS Salud Corp, en el marco de su estado de cosas en que lo heredamos, lo encontramos aquí en esta administración, ya en un archivo tirado. Hoy se ha convertido en un precedente histórico que humildemente hemos querido nosotros registrar en la historia de esta gestión como se ha podido a partir del estado de cosas en que encontramos. Es bueno que se tome en consideración que no es un proceso de liquidación que inició la administración desde que en todo caso fue necesario, sino que lo encontramos en un estado de realidad determinada. Y lo quiero introducir así porque el caso ha querido ser convertido en carne de cañón para dispararle desde predios que están en estado de facto y de ilegalidad al crédito público y a la imagen moral de la administración. Todo el mundo ha visto con qué hazaña se ha introducido esto incisivamente en los medios de comunicación y con qué argumentos confusionistas, incluso, por ejemplo, diciendo: al señor presidente administrador le exigimos
que explique el destino de los tantos millones de AEDCO. Yo fui que manejé esos capitales para yo explicar el destino de qué. Pero además, AEDCO, que qué hizo con los 16 millones de pesos del patrimonio de ARS Salcón. Pero AEDCO es dueño de esos recursos y de ese patrimonio, etcétera, etcétera. Y se convirtió entonces en un reto moral que nosotros hemos trabajado acorde con las normas de la ley. Hoy nos permitimos, señoras y señores, entregarle a la conciencia de los honorables miembros del Consejo de Directores y de la sociedad, porque lo vamos a enviar a todos los círculos donde determinados componentes humanos fueron a tratar de convertir en eso en una espada de Damocles para aniquilar el sentido moral de la administración. Y tenemos entonces aquí el informe final acorde como lo exige la ley. Hoy es cuando realmente, de acuerdo a los procedimientos que traza la ley para un proceso de liquidación, concluye el expediente ARS Salcón con el informe al Consejo de Directores, y a partir de hoy entonces entra a los archivos del Departamento de Fiscalización como caso cerrado, pero también como caso abierto, accesible a la consulta de cualquier interesado de la nación dominicana y de cualquier cooperativa del país. Entonces tenemos aquí el informe y tenemos el índice de contenido. Lógicamente, en un informe como este jamás podremos poner todo el legajo documental, porque habría que hacer como 5 o 6 volúmenes. A juicio de la administración se han anexado aquí las cosas que son, vamos a decir que indispensables para explicar el contenido del proceso de liquidación. Y en consecuencia tenemos un índice que, tratando de explicar algunas cosas, tiene una introducción, tiene una aclaración necesaria, una sinopsis histórica sobre el proyecto cooperativo ARS Salcón, un capítulo llamado Desinterés de la CISALRIL en participar en la liquidación de la ARS Salcón. Se incluyó eso porque lógicamente eso se ha vertido también, que si la CISALRIL decidió una cosa por un motivo o por el otro. El marco legal sobre liquidación de instituciones cooperativas para edificar en ese aspecto, la creación de la comisión liquidadora, el informe final del proceso de liquidación, que por cierto la administración decidió publicarlo en un periódico de circulación nacional que fue el Hoy, 2 páginas completas, donde se reportan todos los datos fundamentales, acreedores, cheque con que se le pagó, por qué se le pagó una suma de dinero, y se explican literalmente algunas cosas. Entonces tenemos todos los cuadros que conforman eso, que son ya estadísticas de consulta, y tenemos un capítulo llamado Dato Trascendental, aclaraciones sobre Cofalcondo. Hubo que poner, nos perdonan, en el informe un capítulo aplicando una situación sobre eso, porque esos caballeros realmente han querido convertir esto en lastre a ARS Salcón, no solamente contra el IDECO, sino de manera muy especial contra el cooperativismo de la República Dominicana, atacando la moral de los líderes cooperativistas. No quiero yo ser o asumir la misión de ser un escudo defensor a ciegas absolutamente de ningún ente del cooperativismo. Quisiera ser un valorador universal, porque no estoy aquí para individualizar ni personalizar cosas, ¿no? Hay un capítulo, documentaciones fundamentales anexas de consulta y validación, y hay otro capítulo que se llama documentaciones accesibles a consulta en los archivos de DIRECOR. Esa última parte se refiere a que hay muchísima documentación que está ahí disponible, pero no se puede poner en este informe. Nos perdonan también porque en la introducción tuvimos que dar respuesta a algunas cosas. Hicimos una especie de reflexión doctrinal, eso de parte mía, y mencionamos el asunto de Cofalcondo, de que este caso ha sido convertido
en una carne de cañón en contra de esta era, de esta gestión, y nos referimos a eso. Sobre aclaración necesaria, decimos que esto es un expediente de las decenas que heredamos aquí, transgrediendo la ley sin haberse concluido, en estado de limbo jurídico, etcétera, etcétera, y hablamos de las injusticias que eso representa y cómo la inacción, y le dicen jurídicamente la complicidad por inacción, se le dice a una institución del Estado destinada a proteger un derecho y el derecho queda desprotegido porque ese ente no actúa. Eso se llama complicidad por inacción en el argot jurídico, ¿verdad? Entonces, decimos que gracias a Dios el IDECO viejo fue al archivo de la historia y que todo eso lo tratamos acorde con la ley. Hacemos una sinopsis histórica sobre ARS Saludcot. Aquí está la lista de las cooperativas que fundaron el proyecto aportando capitales. Ustedes se darán cuenta que se trataba de una cooperativa de segundo nivel, o sea que estaba integrada era también por cooperativas, así se le llama a este tipo de proyecto, aunque también tenía un componente de socios físicos corporativos, o sea que era un híbrido en ese sentido también, pero más que todo su característica era esa. Entonces se dice que eran 18 cooperativas y 21 personas, significando que eran 39 socios institucionales y físicos. Hay que destacar que los recursos que aportaron esas cooperativas eran calidad de inversionistas, no préstamos, y eso es bueno observarlo porque una cosa tiene un efecto jurídico y otra tiene un efecto jurídico diferente, socio o inversionista o prestatario o prestamistas, ¿verdad? Etcétera. Ambas cosas se delinearon de forma clara y se honraron acorde con los preceptos de la ley, acorde con la naturaleza de cada uno de los aportes, ¿no? Aquí nosotros pusimos en negrita algo, porque ARS Saludcot desapareció más que todo por causa de que la CISALRIL, que es para las ARS lo mismo que es el IDECO para las cooperativas, deshabilitó a ARS Saludcot. La certificación que está precisamente anexa de deshabilitación, CISALRIL no explica razones pormenorizadas ni nada, sino que el párrafo que implica eso dice: incumplimiento de obligaciones establecidas por la ley 87-01, los reglamentos y demás normas complementarias. Eso es lo que le dice la CISALRIL al IDECOT en una certificación que está precisamente anexa en este informe. Es la razón que enarbola CISALRIL. No explica más nada. La administración no tenía por qué entrar en juicio de valorización de nada, sino a partir de ese estado de cosas, seguir el proceso de liquidación. Y de hecho, en esa misma certificación, la CISALRIL dice que ARS Saludcot iniciará su proceso de liquidación como cooperativa y que en consecuencia le correspondía al ente oficial de esa naturaleza, que es el IDECO, asumir el proceso. Ellos prefirieron concluir las cosas así, entre múltiples razones que nosotros en todo caso focalizamos. Decimos que no solamente ARS Saludcot desapareció de ese sector de servicio de salud, sino más de 80 ARS más que existían también. De manera que eso puede quizá conducirnos a pensar que hubieron múltiples causas y que hay una razón que era de orden universal dentro del sector, porque cuando usted dice que más de 80 instituciones que se formaron para eso también tuvieron que desaparecer, entonces habrá que profundizar en el análisis y la observación de las múltiples razones por las cuales pudo haber desaparecido el proyecto. Pero bueno, nuestra valoración llega hasta ese ámbito. Tenemos un capítulo que es el de desinterés de la CISALRIL, reconociendo que ARS era una institución de dos identidades capitales. Primero, que era una cooperativa, pero a la vez que era una ARS. Entonces, entendiendo eso, el ente oficial con este proceso
actuó con un sentido de respeto y de inclusión, respetando que la CISALRIL es el supervisor de la ARS. Entonces le notificamos a CISALRIL por múltiples vías actos de alguacil, 4 en total, en diferentes etapas del proceso, sobre el inicio o el reinicio del proceso de liquidación que iba a llevar a cabo IDECOP, y se le contactó de forma personal también. Ellos manifestaron en lo personal su desinterés por nada relacionado con esto, y su juicio, su criterio de no, nosotros cumplimos con nuestro rol cuando eran ARS, y por violaciones determinadas lo deshabilitamos y listo. Pero al ser una cooperativa, quien debe liquidarlo es el IDECOP. Nosotros no nos interesa ir más allá de esa frontera. Eso se nos certificó de forma clara. De todas maneras, seguimos en cada etapa del proceso notificándole actos de alguacil que están anexos ahí. Y entonces resulta ser que no respondieron absolutamente a ningún requerimiento. ¿Qué decimos en este párrafo entonces? En virtud de la teoría del interés, que los abogados conocen muy bien, sobre todo lo que hemos estudiado los hermanos Masón, en materia de derecho civil, en virtud de la teoría del interés, espina dorsal de varias de las ramas del derecho, el IDECOP consideró correcto continuar con el proceso de liquidación, toda vez que teníamos obligación de hacer justicia a todos los entes jurídicos internos y externos envueltos en el proyecto ARS Salucor, y darle cumplimiento a los preceptos de la ley en la materia, que entre otras cosas establecen lo siguiente. Aquí copiamos sin extenso algunos artículos que le dan base legal a los procedimientos que usamos. El artículo 68, por ejemplo, sobre el reglamento de aplicación de la ley 127-64. Dice, antes de proceder a aplicar el haber social resultante de la liquidación, según se prevé en el artículo 48 de la ley número 127, de fecha 27 de enero del 64, la comisión liquidadora publicará un anuncio en el diario de mayor circulación por 2 veces consecutivas, avisando a quien pudiese interesar el resultado de la liquidación. Están anexos las publicaciones. Y más que eso, por la delicadeza del expediente, nosotros anduvimos el país entero tratando de localizar a los acreedores, a los interesados, a los participantes. O sea que le sumamos esa parte particular que nos costó un esfuerzo físico enorme, indescriptible, y inmensos gastos también. ¿Para qué? Para cuidarnos en salud y proteger el crédito moral por el asunto de las conductas de ataques desaforados e irracionales que hemos estado recibiendo desde el inicio de toda esta situación. Y nosotros vimos los testimonios de agradecimiento que dieron las personas que recibieron esos cheques, tanto suplidores como inversionistas de la cooperativa, a los cuales se les devolvió un dinero. No vimos ninguna disidencia de nadie, exigir más ni menos, sino lo que había eran caras de satisfacción y felicitaciones al presidente IDECOP por el proceso. Creo que es un buen precedente, habla bien de su gestión, y yo creo que habla bien de todos nosotros, que yo estoy de acuerdo con el señor Suero de que debemos dar un espaldarazo a este informe y por lo tanto ratificarlo o aprobarlo y dejar definitivamente cerrado ese expediente. Y creo sobre todo que un mensaje también al sector cooperativista, de que, como lo ha dicho el señor presidente del IDECOP, hay un nuevo IDECOP. Queremos felicitarlo a ustedes, que conllevaría una felicitación también a nosotros todos. Pero quiero pedirle que ese informe llegue a las cooperativas socias, porque yo soy parte de una cooperativa que era accionista también, y eso debe ser leído en las asambleas de la cooperativa, de cada una de las cooperativas que participaron en ese proyecto. Las credenciales de presentación de cierre de este expediente, nos corresponde iniciar un proceso de distribución para enviarlo como corresponde, como observaba don Victoriano Vargas, a todas las cooperativas socias, a todos los socios corporativos físicos
para su satisfacción, a algunos círculos de opinión pública donde se trató mucho el caso ARS Salud-COT, y algunos círculos incluso palaciegos. Recuérdense que de Palacio se han producido varios encuentros con algunos compañeros del sector dentro de estas disputas que han incluido la carta ARS Salud-COT. De manera que nos vamos a permitir enviárselo al vicepresidente de la República, a don Luis Manuel Bonetti. Entiendo que por conducto de los consejeros debe llegar a sus respectivas instituciones, a sus titulares, ¿verdad? Y algunos otros medios donde es necesario explicar, porque en definitiva vivimos la era de la transparencia y todos estamos obligados a explicar cuando se nos cuestiona. Y todos estamos también, vamos a decir que sujetos a que se nos cuestione la ejecución pública que hacemos en el Estado. Creemos en eso, no tenemos que generar ningún tipo de ofensa en relación con esas cosas, sino realmente cumplir con nuestro deber, que es la misión que estamos consumando aquí. Hay que observar que como esto salió hace ya como 8 o 10 días en el periódico El Hoy, que por cierto quisimos hacerlo antes de estar aquí con el Consejo, para darnos el tiempo, por última vez, de que algún interesado que viera esto en la prensa quisiera venir al instituto a observar o a reclamar cualquier cosa, y quiero certificar que no se ha producido el más insignificante reclamo relacionado con todo esto que se supone lo vio la Nación hace unos 10 días. De manera que yo creo, si alguno de los consejeros quisiera tomar la palabra para que cerremos el caso, que debemos entonces resolutar en el sentido de declarar el cierre del proceso de liquidación de ARS Salud-COT y ordenar que sea archivado formalmente en la institución oficial que es el IDECOM. Pienso que ese debe ser el espíritu definitivo de la... Se declara a unanimidad el cierre definitivo del caso ARS Salud-COT con la conclusión del proceso de liquidación correspondiente, y se ordena que pase a los archivos del ente oficial, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOT. Los seres humanos del mundo debemos tener una dirección, y en esta ocasión pienso yo que esta dirección debe ser dimanada de los principios cristianos. El Partido de Unidad Nacional PUN, que reverencia los principios cristianos de Jesucristo, lleva a todos ustedes las reflexiones cristianas de cada sábado, que ya es una costumbre en cada hogar dominicano, y en este espacio, la hora de la unidad. Palabras de vida. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Un fruto es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Mateo 7, 17 y Santiago 5, 7. Y después de haberlo sembrado, es esperado por el labrador para cosecharlo. Al igual que este labrador, nuestro Padre Celestial espera que fructifiquemos. Por eso envía la lluvia temprana y la tardía, que traen vida y esperanza para crecer como árboles robustos, que su hoja no cae y siempre dan fruto. Salmo 1. Y aún en la vejez podemos fructificar. Salmo 92, 14. Los frutos del Espíritu son señal de madurez, la cual saldrá a la luz y será evidente para todos, reproduciéndose en nosotros el carácter de Dios. Oración. Padre Celestial, te ruego produzcas en mí los frutos de tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser como tú, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien amigos, hemos llegado a la parte final de este espacio en el día de hoy, pero antes yo debo felicitar a cada dominicano y dominicana que nos sigue a través de este programa La Hora de la Unidad. A todos los puncistas de la República Dominicana, gracias por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado en otro espacio más de este su programa La Hora de la Unidad. Buenas tardes. Verde, blanco y azul.